Why don't you tell me about your character, Conan? Conan! Conan is the damnedest bastard there ever was. He's got a long black mane of hair, crystal blue eyes. He's a fighter, born on the battlefield. To him, combat's a way of life. It's all he's ever known, all he ever wants to know! He's no soldier who was taught to fight. To him, fight is an instinct. It's a pulling! Like his legs, his arms, his chest, his bull neck. Believe me, he don't take it from nobody. He'll fight man, beast, devil, or God. And when those women feel those tree trunk firm arms around their waist, they melt like butter on a hot skillet. Oh, hell. I've been blabbing all night long. Hey, girl, why don't you tell me to shut up? Let you talk for a while. Tell me about teaching school. Those kids ever give you any trouble? Muy buenas a todos, gente. Estoy ahí pensando, no sé cómo llamaros. Si bárbaros, estoy acelerado, no sé. Muy buenas a todos, gente. Esto es acelerado, ¿os he visto bien? Estoy pensando en cómo llamar a la gente que ve mis vídeos. Bárbaros y bárbaras, barbaritos y barbaritas, no sé, haría gracia. Si un jodido pelirrojo puede llamar a los que ven sus vídeos de una forma rutilófilos y tal, ¿por qué yo no? Quiero decir, soy un cabezón barbudo hediondo que vive en el norte, tengo derecho a llamar a la gente de alguna forma. Bueno, bienvenidos, me lo decís en los comentarios aquí, bienvenidos a un nuevo Vamos a Leer, uno que tenía bastantes ganas de hacer, que he estado posponiendo, no por nada en particular, porque esto va a ser pura enteraña, que va a estar, pues voy a hablar de quién, de una de las lecturas que más me han marcado, que más me han apasionado, que más me han entretenido, que más me han transportado a entornos exóticos de tremenda aventura. Estoy hablando de Conan el Bárbaro de Robert E. Howard. Esta es una antología, tengo dos volúmenes, son más. Los compré una en un mercado de viejos, estaba en este estado. Es que el interior es lo que cuenta y está en perfecto estado. Robert E. Howard. Conan. Una lectura que yo creo que es, si os gusta la fantasía, no épica, la fantasía, si os gusta el acero, es una lectura obligada. Conan el Bárbaro de Robert E. Howard. Bueno, de Robert E. Howard es un hombre sobre el que se ha dicho muchísimas cosas y la mayoría creo que bastante injustas. He llegado a leer, me han llegado a decir que Howard era un hombre que estaba loco, que creía que Conan existía y que hablaba, y en realidad lo que dijo es que cuando escribía sus relatos era como si Conan se lo contase, lo cual es bastante diferente. ¿Por qué? Porque el mundo de Conan de Cimmeria, la Edad Iboria, Conan en concreto es la persona que a Robert, yo siempre he pensado que es la persona a la que Robert Howard le hubiese gustado ser en vida. Un hombre que hubiese sido pues, que gustaría haber nacido en una época distinta a su Texas de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que creció en un entorno rural rodeado de duros hombres tejanos que vivían en un entorno todavía bastante hostil, que trabajaban en una tierra a veces ingrata, en duras condiciones, un tipo de hombres en los que él pues se basó para escribir sus personajes, Solomon Kane, Cool de Iboria, y por supuesto el que es el más icónico y para muchos el más querido de sus personajes, Conan de Cimmeria, Conan el Bárbaro, el hombre que vino a pisotear los tronos de la tierra con sus sandalias. Conan el Bárbaro, nada que ver con el personaje de Arnold Schwarzenegger,
Me encanta la película de Arnold Schwarzenegger, me parece un peliculón impresionante. Tengo aquí en DVD. O sea, no es para menos, soy fan absoluto de esta película. Pero la filosofía de estos tipos del escrito y de la película son radicalmente distintas. De hecho, el personaje de Conan no se parece en nada al de la película. Schwarzenegger interpreta a un psicópata, una máquina de matar, a un Terminator, que ha sido esclavo durante toda su infancia, que se ha fortalecido dando vueltas en el molino mientras el resto de sus compañeros moría. Conan no. Conan es un tío que en su adolescencia parte de su Cimmeria, de su gris Cimmeria natal, recubierta de nubes, de altas montañas y bosques verdes, a recorrer el mundo. Conan es un personaje que llora con ardientes lágrimas, que ríe con una carcajada que es contagiosa. Conan es un tío que es líder de hombres. Conan es alguien que llegará a ser rey. De hecho, su primer relato, Fénix en la espada, Conan ya es rey. Conan es un hombre maduro, todavía no ha entrado en su... está todavía en su plenitud. Bueno, acaba de superar y dejar atrás su plenitud. Y ya es rey de Cimmeria por sus propios... de Aquilonia por sus propios medios. Ha sido a través... Conan es un hombre que puede rechazar que le ofrezcan un reino únicamente porque cree que no se lo ha ganado, porque cree que no es un reino que querría mantener, porque considera que igual no es el momento. Conan es un tío que arriesgará todo por sus amigos, pero te juro que Conan es el peor hombre que puedes tener como enemigo. El personaje de Conan es un personaje tremendamente romántico, un aventurero que se mueve por sus pasiones y que va más allá que ignora las complicaciones de la justicia y de la civilización y se mueve en un ámbito mucho más primitivo. Es un hombre, un libertario, un hombre que hace lo que quiere, cuando quiere, un hombre que con sus enemigos no tendrá piedad alguna, salvo cuando tiene que tenerla, que es capaz de apreciar la poesía, la literatura. En el Fénix de la Espada, Conan dice que no serviría de nada matar a un poeta que está conspirando en su contra únicamente porque la poesía es demasiado poderosa y que superará su muerte y que más allá lo que lo mate vivirá eternamente. Conan es un tipo que puede ganar fortunas en un momento y perderlas y se alzará de hombros ni se lamentará, puesto que sabe que eso sencillamente significa que volverá a conseguirlas. Conan es un tío que duerme sobre la nieve con sus desnudo, porque está acostumbrado. Y de hecho lo que más me molesta a veces de la gente piensa que Conan el bárbaro es Arnold Schwarzenegger, no es un montón de descerebrados. Conan es tremendamente inteligente. Conan es elocuente, es vivaz, se enamora pero de forma brutal. Belit, personaje, bueno, clave en las historias de Conan. Es un hombre que seduce princesas y plebeyas, que se acuesta con las rameras más sucias de una ciudad para semanas después casarse con una princesa del desierto a la que terminará abandonando o que morirá en sus brazos. Conan combate a los hechiceros no porque crea que sean malvados, sino porque generalmente están en su camino. Las historias de Conan no enfrentan el bien ni el mal. Enfrentan a Conan, un hombre hecho a sí mismo, que triunfa gracias a su inteligencia, a su valentía, a su fuerza, a su resistencia, frente a hombres que han decidido pactar con fuerzas oscuras. El mundo de Conan es la edad de Iboria, una tierra anterior a la nuestra. Y tal y como nos representa Robert E. Howard, es un lugar donde la sangre es más roja, la cerveza es más fresca, las montañas son más altas y rasgan el cielo, provocando que unas nubes tremendamente blancas salgan de esas heridas. Es una tierra en la que ejércitos relucientes se pelean junto a un mar de un color como nunca lo habrás visto, y donde la luna brilla con una fuerza impresionante, y parece que siempre es llena, o siempre son noches sin luna, obra de la hechicería. Es una tierra, es un mundo donde todo cabe, piratas, cosacos, cozacos. Robert Howard lo llenó de todo lo que le gustaría tener en un enorme sandbox, en una enorme caja de arena, en la que cualquier tipo de historias es válida, y Conan las protagoniza. Historias
de piratas, historias de hechicería, historias de asesinos, de ladrones, la Torre del Elefante. Puesto que el mundo de Conan también es un mundo de antiguas intrigas, donde hay príncipes de ladrones, reyes de ladrones, donde nos podemos encontrar hordas de bárbaros que emergen de los bosques. Es un mundo donde los piratas y los hechiceros se juntan. Es un mundo donde parece que el cuero siempre tiene algo de aceite encima y reluce y tiene fuerza. Donde cuando tu boca se seca está más seca que nunca y los desiertos parecen más infinitos de lo que realmente son. En definitiva, es un mundo de suprema aventura. Esto es una cosa que hay que decir. Es que son lecturas apasionantes, en primer lugar porque son historias entretenidísimas. Algunas de una calidad mejor que otra, pero la hora del dragón, el fénix en la espada, la torre del elefante, la hija del gigante del hielo, el estanque negro, por supuesto, todas las historias con Belith son absolutamente maravillosas. La reina de la Costa Negra. Mirad a Conan. ¿Cómo piensa? Mirad a Conan cómo piensa en lo perdido, cómo se prepara para la lucha. De ciudades escarlatas, de antiguas ciudades en ruinas. Los clavos rojos. Brutal, por cierto, Clavos Rojos. Una historia donde veréis lo mejor y lo peor de Conan. En mi opinión, tono un tanto misógino, pero bueno. Parece que es una cosa bastante recurrente en todos estos autores. El Valle de las Mujeres Perdidas. Historias de una extraña sensualidad y muy divertidas. El Diablo del Hierro. A mí me parece que es una lectura que nos enseña un poco el valor de esta literatura de evasión, que nos enseña cómo se puede crear con un lenguaje realmente muy sencillo. Historias vivaces, historias que te transportan, que te transmiten, realmente que te evocan un mundo que no fue, pero que pudo haber sido de extrema aventura, ¿no? Historias donde al final el amor, si bien no vence, te ayuda a sobrevivir. Os voy a leer, antes de terminar, no puedo sino recomendaros esta obra, porque Conan es Conan. Hay que leer a Conan. Conan es el hombre que a Tolkien abominaría a Conan, porque es un personaje que no es que sea moral, pero es que su moral no es la de un hombre del occidente cristiano, ni mucho menos. Conan es un hombre que vive en la frontera, que se ha hecho a sí mismo, y que vemos a través de los relatos pues, de sus distintas etapas. Es curioso que el primero sea uno de su madurez ya. Bueno, muy bueno el Fénix en la espada. Un personaje que, bueno, vemos evolucionar, que si bien siempre es el mismo, que ha vivido muchas más aventuras de las que nunca nos han contado, pero que bueno, en un mundo apasionante. Esto me ha quedado un poco Iker Jiménez, ¿no? Es que me encanta, no puedo evitarlo, soy fan absoluto. Cimmeria, recuerdo, los bosques oscuros que ocultaban laderas de sombrías colinas, el arco plomizo y perenne de las nubes grisáceas, los oscuros arroyos que fluían en completo silencio, y los vientos solitarios que susurraban por los pasos. Paisaje sobre paisaje, colinas sobre colinas, ladera tras ladera, tapizadas todas de árboles tétricos, se extiende nuestra severa tierra. Tanto que, cuando un hombre coronaba un pinacho y miraba cubriéndose los ojos, no veía sino un paisaje sobre paisaje, colina sobre colina, ladera tras ladera, encapuchadas todas como sus hermanas. Era una tierra sombría que parecía albergar todos los vientos, las nubes y los sueños que rehuyen la luz del sol, de ramas desnudas que estremecían los solitarios vientos, presidida toda ella por las lúgubres forestas, que me alcanzaba a iluminar ese raro visitante, el sol, que cosía sombras menudas a las figuras de los hombres. La llamaban Cimmeria, tierra de oscuridad y de profunda noche. Fue hace tanto y tan lejos que he olvidado el nombre por el que me llamaban. El hacha y la lanza de punta de piedra son como un sueño, las cacerías y las guerras sombras. Recuerdo solo la quietud de esta tierra sombría, las nubes que se apiñaban sobre las colinas, el crepúsculo de los bosques interminables. Cimmeria, tierra de oscuridad y de la noche. Oh alma mía, nací entre colinas oscuras, entre nubes y vientos y fantasmas que rehuyen el sol. ¿Cuántas muertes necesitarás para quebrar al fin esta heredad que me envuelve en la gris mortaja de los fantasmas? Busco en mi corazón y encuentro a Cimmeria, tierra de la oscuridad y de la noche.
Escrito en Mission, Texas, febrero de 1932, sugerido por la visión de las colinas que se alzaban sobre Fredericksburg bajo la neblina de un chaparrón invernal. Robert E. Howard. ¿Qué decir? Bueno, es genial. Conan. Todos a leer Conan. Conan es bueno. Y la semana que viene hablaremos de Elric de Melniboné, o cómo un montón de relatos y 3 novelas componen un conjunto bastante particular, que tremendamente irregular, pero que me gusta. Soy Chrome del blog Las Cosas de Chrome. Bárbaros y barbaritas, barbaritas y bárbaras, bárbaros y bárbaras, bárbaras y barbaritos. Ya veremos. Sed buenos, y si no lo sois, que no os pille la guardia, porque al fin y al cabo, ¿qué somos sino los hombres, sino un poco de acero? Muy buenas cimerias y cimerios, cimeritas y cimeritos, bienvenidos a un nuevo Todos a leer, o vamos a leer, nunca me acuerdo cómo se llama esa sección, y bueno, da igual. Hoy voy a hablaros de las crónicas de Elric el Emperador Albino, obra del autor británico Michael Moorcock, un señor con un apellido realmente muy gracioso, que como sabéis ha inspirado juegos de rol, varios, Wargames, Warhammer, pues por ejemplo, bebe y bebe y bebe y bebe y bebe y bebe, de la obra del señor Moorcock, y que es una de las uno de los conjuntos literarios claves para entender un poco lo que es la ciencia ficción y la fantasía del siglo XX. Michael Moorcock es un autor realmente particular, un tipo muy, muy, muy curioso, nacido en Londres en 1939, es un hombre marcado por sus recuerdos de la guerra, ¿no? De los bombardeos alemanes que cayeron sobre la City londinense, como diría alguno por ahí, y se nota. Es un hombre que ha ejercido no solo como escritor, también ha sido crítico, compositor, periodista, activista anarquista y, sobre todo, uno de los principales promotores del movimiento de la nueva ola de la fantasía y la ciencia ficción. Es decir, es un hombre polifacético y que desde luego no le gusta estar con el culo quieto, ¿no? Lo suyo es echar un poco los trastos por la puta ventana. Y Elric de Melniboné es muy buena prueba de ello. Qué decir que Michael Moorcock es un autor tremendamente prolífico de fantasía y de ciencia ficción, creador de personajes como Corum, Dora de Hagmund, que para mí, por ejemplo, me encanta el ciclo del bastón rúnico, el grandísimo Jerry Cornelius, o los mismos Von Beck, entre otros personajes, protagonistas. El ciclo de Erekosé también es muy, muy, muy bueno. Pero aunque por ejemplo con las novelas de Corum me parece que son bastante mejores, la trilogía de Corum, el príncipe de las espadas, el señor de las espadas, bueno, es Elric el que le ha granjeado fama y no sé si decir prestigio. Moorcock ha ganado premios y bueno, es un hombre que posiblemente sea mejor hablar bien de su labor como editor, puesto que fue editor de una de las revistas más importantes de ciencia ficción dentro de este rollo de la New Wave del mundo británico, y que como escritor. Pero bueno, vamos a empezar. Bueno, tengo aquí los 3 de los 4 tomos de esta casa de Fantasía Nebulae sacó de Elric. El primero se lo deja a un amigo. ¿Y de qué va? Bueno, Elric es ya lo dije en un vídeo, Elric es el auténtico anti-Conan. Elric es un antihéroe absoluto. Y si hay que poner en perspectiva personajes para que entendáis bien qué clase de creación literaria es Elric, hay que poner a Conan al lado suyo. Conan es fuerte y vigoroso, Elric es un albino enfermo, que depende de las drogas para sobrevivir. Conan solamente depende de su fuerza y de su ingenio. Es un hombre libre. Elric es a lo largo de toda su vida un peón que depende de la magia, de la hechicería y de una espada maldita para poder seguir adelante. Conan salva a las mujeres y luego se las trajina. Y Elric, si ya voy a entrar en spoilers, es un amante trágico. Sus historias de amor no terminan bien. Conan es un individuo vital, lleno de fuerza, lleno de ganas de vivir, y Elric es un personaje lánguido, contradictorio y
que vive en un constante estado de melancolía. A veces es una cosa que me cansa bastante, que como son relatos y libros que se escriben a lo largo de mucho tiempo, Elric es muchísimo más contradictorio de lo que es Conan, que al fin y al cabo es un personaje que lo vemos evolucionar. Conan de los 18 años no es el mismo que veremos en Conan Rey, pero al fin y al cabo son el mismo personaje. Elric muy a menudo cae en autocontradicciones. A veces desprecia su herencia y en otras se deja llevar por ella. Bueno, dicho esto, Elric es el emperador de un reino, de un imperio en decadencia, el imperio de Melioné, que aún cree dominar los reinos jóvenes, un mundo que precedió al nuestro, desde la gran isla de Imrir. Elric está casado con Cimoril, que, bueno, está casado, es el amante de Cimoril, su propia prima, y está enfrentado por una cierta rivalidad, en tanto que se le considera por parte de su primo, tiene una rivalidad con su propio primo, que le considera un emperador débil, un emperador que se ha alejado de las glorias de Melniboné, que no se deja llevar por esa crueldad inhumana, pero sutil. Los melniboneses son muy, muy crueles. Elric no, Elric es aburrido, prefiere leer a gobernar, prefiere meditar sobre los misterios del universo que dedicarse a torturar gente. Y eso a su primo le enferma. Y toda esta rivalidad es lo que a la larga va a provocar el estallido, de la situación y toda la historia del Rick girará en torno a la traición de su primo, que considera que no es un buen gobernante para su pueblo. Y esta traición provocará que nuestro amigo Albino caiga en manos de su espada maldita, de la Stormbringer. Esto es una cosa que hay que decir, es una espada que... Estos son unos libros que han tenido unas traducciones muy, muy dispares, no hay un criterio fijo para traducirlos. A mí, por ejemplo, esta edición no me gusta en absoluto cómo está traducido. Hay un personaje que es a Hawkmoon, le llaman Halcón de la Luna, pues la verdad es que me da bastante rabia, ¿no? A mí me gusta que los nombres, en este en concreto, me parece que, bueno, pues lo mejor, como no hay traducciones que queden bien, déjalo en inglés. Es un criterio horrible, pero es el que hay. O sea, yo digo Stormbringer, no digo la enlutada, no digo la enlutadora. Bueno, perdón, la enlutada, la portadora de tormentas, la tormentosa aún, pero bueno. El caso es que el Rick va a vivir toda su vida dependiendo de la espada negra. Va dependiendo de Stormbringer, de la portadora de tormentas. Una espada maldita forjada por el caos para combatir al caos, que se alimenta de las almas de los enemigos caídos, proporcionando parte de su fuerza, de la fuerza de los muertos, a Elric, y que provoca en él un efecto similar a la adicción. Elric intentará varias veces resistirse, pero finalmente es un personaje que, simplemente deciros, es un esclavo. Las novelas, bueno, no son novelas en realidad, en su mayoría son relatos que se atan, que pues, aparecerían en distintas publicaciones. Sí hay ciertas novelas, por ejemplo, pues La portadora de Stormbringer, La maldición de la espada negra, etc. Pero en general son unos relatos muy, muy, muy vivos, con un lenguaje muy sencillo, una estructura muy sencilla, no suele ser una gran comedia de coca, que a veces se pierde en distintas disquisiciones, hay situaciones un tanto absurdas, bastante absurdas. Por ejemplo, en la Fortaleza de la Perla, Elric se mete de cabeza en una trampa. Y de hecho, bueno, hay que decir que es una de mis historias favoritas, ¿eh? A mí me gusta mucho la Fortaleza de la Perla. Pero, por ejemplo, el Misterio de la Rosa, pues es una historia bastante más mística que las demás. Y en general la trama se va volviendo más oscura a medida... Joder, cómo estoy. He dormido fatal, he dormido 3 horas hoy. Cada vez más oscura a medida que va avanzando. Hay que decir que el mundo de los reinos jóvenes es un mundo joven, como su propio nombre indica, en el que la humanidad predomina sobre las otras formas de vida. No existen elfos, no existen enanos, no existen hobbits, existen los humanos, existen criaturas previas a los humanos, como los propios melioneses, los antiguos, etc. Y en el que el caos y la ley se enfrentan. Y esto es crucial. El caos porta la entropía, porta la mutación, y la ley es la esterilidad, es el orden, ¿no? Y ese es el concepto en el que gira la obra. Hay personajes buenos y personajes malos. De hecho, la mayoría de los personajes son bastante malvados y bastante chungos. Y se enfrentan entre ellos por cuestiones realmente mezquinas. Y lo digo así. Elric en ocasiones actúa como un auténtico mamón y luego se lamenta. Pero bueno. Asimismo, hay que comentar que es un mundo
en el que no es un mundo, es una serie de relatos en las que la verdad son muy oscuros, están llenos de mendigos, por ejemplo, ciudades gobernadas por reyes mendigo, en el que pues, violan niñas, etcétera. Esos son relatos que en ocasiones hay gente que me han dicho que son bastante crudos. La verdad es que he leído cosas más jodidas. Lees sobre el cerco de Sarajevo y la verdad, cualquier cosa que leas en la fantasía o en la ciencia ficción te parece bastante flojo. Entonces, no, a mí no me afectan esas historias. Pero sí son unos libros que son relatos que son recomendables, porque el mundo que se plasma realmente es un mundo muy interesante, ¿no? Un mundo de grandes elementales, reinos incestuosos, antiguos pueblos que siguen existiendo pero completamente degenerados, pesadillas. Y eso sí que lo consigue, o sea, Moorcock sí consigue transmitirte esa sensación. Pero luego lo jode, te pone una gran batalla y todo se despacha en una página, o matan a un personaje fuera de escena, es un tanto anticlimático. Hace que todo ocurra de forma muy apresurada en ocasiones y se nota que pues en vez de escribir 170 páginas deberías haber escrito 250 y haber desarrollado todo mejor. Decir que los personajes la verdad es que en ocasiones llegan a importar un pito y la mayoría, muchos se terminan pareciendo mucho. Hasta que parece, pues, Moon Gloom, Triste Luna en francés, Luna Triste, lo he visto traducido, un pícaro que acompaña a Elric, que es un contrapunto, Elric, que es un tío melancólico, y Moon Gloom, pues, es un viva la vida. Y la verdad es que mola bastante. Este es un poco caótico este vídeo, pero bueno, es que son unos libros que son realmente difíciles de analizar, puesto que como son una obra que se fue desarrollando a lo largo de varias décadas y no hay mucha relación en cuanto a estilo y el personaje incluso cambia y se contradice a sí mismo en varios puntos, es realmente complicado. Yo creo que es una cosa que hay que leer, os va a sorprender. El final, la última novela, es un final apocalíptico bastante chulo, pero del final muchos me dicen, no, es muy anticlimático. A mí me parece que el final es genial, es un final que no te esperas en absoluto y que es la puntada final a un relato realmente oscuro en el que la portada de Tormentas ha ido destruyendo todas las oportunidades de Elric de ser feliz. Y lo digo así. Y con una frase final lapidaria que no la vais a olvidar. Yo os la recomiendo. Olvidaos de los spoilers. El juego de rol comete una cosa que es aberrante, que es spoilearte desde el minuto uno qué es lo que va a pasar. Y me toca mucho las pelotas, pero mola mucho. Yo creo que son unos retos que pueden gustar. Comentario, hay Marinero en los mares del destino, es otro de los grandes relatos de Elric de Melimoné. Lo une con otros relatos, con la historia de Jaumun, de Corum, de Recosé, etc. Y eso puede hacer que sea un tanto confuso, pero se entiende bastante bien, sobre todo cuando lees los otros relatos que son realmente muy satisfactorios. Corum a mí me parece buenísimo y Jaumun yo os digo que es de mis favoritos. Asimismo, todo el rollo que se plantea Murgut del multiverso, de esa lucha entre el bien y el mal, entre la balanza medio de las hostias que se dan en el caos y la ley, es apasionante, y Gagak y Gagak son unos personajes bastante raros, pero que ayudan bastante a entender el concepto de la fantasía que intenta el señor Murgut meternos en estos relatos. Dicho esto, no puedo sino recomendaros, deciros, echarle un ojo, merece mucho la pena. Hay relatos mejores que otros, por ejemplo, la venganza de la Rosa. Hay gente que no lo soporta. A mí personalmente me gusta. Y por supuesto, La maldición de la espada negra y tormentosa a mí me parece que son relatos muy, muy, muy buenos. Esta edición yo no la recomiendo demasiado porque no me gusta la traducción. Y esto es una cosa que me parece un poco grave porque a veces he encontrado cosas muy raras. Por ejemplo, en la edición del Círculo de Lectores, a Arioch, que es el dios patrón, porque Elric, aparte Conan tiene a Crom, que no hace nada, Crom está ahí en su montaña y a veces graba vídeos, pues Elric tiene como dios patrón a Arioch, que es un demonio, un príncipe demonio, que es con el que cada vez se llama peor y que se mete constantemente en su vida, salvo cuando a Elric le convendría que se metiese en su vida para salvarle el pellejo. Y Arioch, que es un nombre que dices, hostia, que sonoro, como mola, lo he visto traducido como Arioco, Ariocho, en ediciones españolas, y es muy raro, porque, y en otras, también he leído auténticas aberraciones. Murkoff crea un mundo, además, con nombres muy sonoros,
Nombres como Picaray, Lormir, ¿qué decir? Filcar, Arguimiliar, Natsokor, Darijor, ya lo he dicho, Pantang, los pantangenos, que por cierto van a ser los enemigos, los enemigos del mundo durante buena parte de las novelas. A veces los he traducido, Darijor lo vi como Darijoto, y cosas muy, muy raras. Pero bueno, en inglés se le entiende bastante bien porque Murkoff no es un lenguaje particularmente complicado. Y es la última recomendación que os voy a hacer. Siento este vídeo un tanto caótico, pero es que ya os digo que es realmente complicado para mí hablaros de la obra del señor Murkoff, al menos de Elric. Recomendable, pero intentar ir libres de spoilers y con la mente muy abierta y preparados para experimentar una montaña rusa en cuanto al personaje, que en sí mismo es muy incoherente. Soy Chrome del blog Las Cosas de Chrome, sed buenos y si no lo sois, que no os pillen. Y si lo sois, pues bueno, pues